rigor que las noticias necesitan. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, en la línea. Diputado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Azucena, a ti y a todo tu auditorio. Muy amable, diputado. Supongo que usted ya tuvo oportunidad de leer el proyecto del ministro González Alcántara, ¿completo? Sí, parte de él ya lo leí. Ajá. ¿Cuál es su reflexión, Ricardo? Es una barbaridad jurídica. Escuchaba la opinión de un abogado que es una crisis constitucional, es un capricho constitucional de un órgano que es incompetente, dado que rebasa a la Constitución. Nada puede haber por encima de la Constitución, nadie puede situarse por encima de la Constitución. Y lo que hace este ministro es situarse por encima de la Constitución, dado que la misma Carta Magna establece que no procede ninguna acción ni recurso contra una reforma constitucional. Y él llega al nivel no solo de atreverse a tocar, sino de invalidar una reforma proveniente del órgano competente para hacerlo, que es el órgano parcialmente, reformador. porque hay algunas cosas en las No importa, que se con ceden. una, no importa, con un párrafo que invalide, está invadiendo facultades y atribuciones y está violando la Constitución. Aquí el ministro deja a elección popular los cargos de ministros, de magistrados del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral, no jueces y magistrados. ¿No hay una forma, diputado, de que a través del diálogo se evite una situación tan ríspida? No se puede. ¿Esto no lo ve como un puente? No, no es ¿este puente. Proyecto? Es una invasión grave. Es una violación grave y sistemática a la Constitución. Nada de un puente. Nosotros no lo vamos a aceptar en el legislativo. Es simplemente una arrogancia, un arrebato de un ministro de la Corte que se atreve a violar la Constitución. Es simple y sencillamente eso. No hay ninguna otra palabra. ¿No es la Corte garante de la Constitución? No, en este caso no. Puede ser garante del cumplimiento de la Constitución, pero no puede ser garante para violar la Constitución. Eso no sucede en ningún sistema jurídico del mundo. Lo que hace el ministro es violar la Constitución, porque es muy clara la Constitución y hay jurisprudencia y doctrina donde no procede invalidar una norma constitucional por nadie. Entonces, él está violando la Constitución de manera flagrante. Diputado, es el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Diputado, usted se ha caracterizado siempre por tender puentes, por sacar negociaciones que parecían imposibles, por ser pues una cadena del diálogo, incluso entre la oposición y los grupos de Morena, PT, Partido Verde. ¿No es el momento de evitar una confrontación innecesaria o más grave en el país con sus oficios políticos, diputado, y su conocimiento de la Constitución? Mire, Azucena, cuando se es parte de un proyecto político, sacrificas todo. Yo soy parte de una decisión del pueblo de México en las urnas. Además, me parece que el Poder Judicial, varios de sus miembros, han generado este proceso de irregularidades. Primero por las suspensiones ilegales emitidas por jueces ilegales y ahora coronado por este proyecto que espero que haya sensatez en los órganos jurisdiccionales, en este caso en la Corte. Usted me dice, pertenece a un proyecto y hay que sacrificar cosas. ¿Qué está sacrificando usted, Ricardo? De la mayoría del pueblo de México. Lo que tenemos que intentar hacer es hacer valer lo que la mayoría decidió. Y la mayoría decidió que fuéramos a una reforma judicial por los lastres que arrastra este poder de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, y eso es lo que hicimos. ¿Sí? Nosotros hemos estado siempre dispuestos a dialogar, ¿sí? Lo he hecho siempre, pero cuando se sitúan
en caminos sin retorno, en extremos totalmente inconstitucionales, cierran los caminos del diálogo porque no hay forma de resolver una violación a la Constitución flagrantemente. Ese es el tema de fondo, Azucena. Creo que Sí. se atrevieron a mucho este ministro, ojalá y no lo sigan el resto de ministros porque es un proyecto, no se ha resuelto y nosotros tenemos en el Poder Legislativo todavía resoluciones pendientes. Oiga, Ricardo, me hablaba de sacrificios suyos, ¿como cuáles? Sacrificios de trabajo, también sacrificios de que yo he sido siempre un promotor del diálogo, pero cuando este diálogo se centra en violar la Constitución, no puedo admitirlo. Ese es uno. No puedo admitir la violación a la Constitución y por mucho que sea un hombre que dialogue, no puedo partir del mismo violando la Constitución. Esa es una de las cosas que a mí me reclaman, ¿por qué no me siento con jueces y magistrados cuando ellos violan la Constitución? He recibido jueces y magistrados que, por ejemplo, no han otorgado suspensiones y han desechado amparos, y de esos no se habla en los medios de comunicación, que por cierto son más los jueces de distrito que han rechazado suspensiones y amparos que los que han otorgado suspensiones y amparo, y de esos no se registra en los medios de comunicación. Bueno, Sin embargo, la generalización creo, nunca es buena, diputado. ¿la qué? La generalización. No, por eso le digo, hay más jueces de distrito que han rechazado suspensiones y juicios de amparo por notoriamente improcedentes que los jueces que han aceptado. Eso no es generalizar. ¿Por qué tendría No, que no, me refiero a generalizar? los medios de comunicación, etcétera. Pero no entremos, no entremos en ese debate. No me refiero, no me Ajá. refiero a eso, me refiero que esos, quizás los propios jueces y los propios magistrados no tengan la misma intensidad de comunicarlo como los que sí los que sí aceptan que estos amparos procedan. A eso me refiero, Bien. no que ustedes sean los que no difundan, Sí. simplemente los propios jueces o magistrados quizás no acepten. Perdóneme, diputado, me alcanza el corte. Aguánteme poquito, por favor. Diputado, si el jueves la Suprema Corte de Justicia declara parcialmente inválida esta reforma al Poder Judicial y ustedes no acatan, si no estamos ante una crisis constitucional, ¿ante qué estamos entonces? No, no lo estamos. Mira, Azucena, si el jueves cometieran este acto bárbaro de violación a la Constitución de manera flagrante, el Pleno de la Corte, nosotros actuaríamos institucionalmente. No estamos frente a una crisis constitucional. Primero debo de destacar, Azucena, que lo que está sucediendo es un desencuentro entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, también el Ejecutivo, y que tiene salidas institucionales. Nosotros tenemos que señalarlo con toda seriedad. Este desencuentro ha sido institucional y pacífico. No tenemos violencia, no nos han costado vidas y deseamos que no Pues sí. haya nada de eso. Eso es lo primero que hay que destacar. Lo segundo, nosotros estamos en un proceso legislativo de modificación al 105 y 107 constitucional que trataremos de que las 2/3 partes de la Cámara puedan sancionar positivamente este proyecto y ver todo el trámite continuo del órgano reformador, es decir, enviar a las legislaturas para su sanción la mayoría más uno de esta reforma constitucional, publicarla y que se promulgue y se publique para el inicio de su vigencia. Yo creo que los ministros tienen la obligación de reflexionar bien sobre esta grave violación a la Constitución. Sí sitúa al país sin precedente. No tiene precedente en la historia
del constitucionalismo mexicano el que un magistrado, ministro, juez, se coloque por encima de la Constitución, se sitúe por encima de la Constitución y emita una resolución con tales características. Entonces, la última palabra sobre las modificaciones de la Constitución la tendrá Morena y sus aliados en el Congreso, diputado. Es lo probable. Ayer se aprobó en la tarde-noche, ya por la noche más bien, se aprobó en comisiones el dictamen, aunque ahí es por mayoría simple, Azucena. Ahora iremos al Pleno. Hoy damos la primera lectura, lo que se le llama en el argot parlamentario publicidad a la reforma, y mañana estaremos deliberándola y votándola para intentar conseguir las 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Diputados. Bien, ¿qué piensa, diputado, sobre el futuro? Imaginemos que llega un régimen autoritario, dictatorial, que quiere regresar la pena de muerte, o suprimir el voto de las mujeres, ya sabe, todos estos ejemplos que se han dado durante estos días. No hablo de ustedes, hablo de un posible futuro régimen autoritario que tenga las 2/3 partes del Congreso. ¿Quién los va a contener? Para mí no existe esa posibilidad. ¿Por qué? Primero porque la dinámica política es muy fuerte. Segundo, porque si llegara ese régimen, tendría pesos y contrapesos como los tiene ahora. ¿Cuáles? Ahora la resistencia del Poder Judicial de aceptar una reforma que proviene de la decisión de las urnas es lo que nos ha generado esta dificultad en la que nos encontramos. Pero yo podría asegurar, Azucena, que la elección de jueces, magistrados y ministros que nosotros planteamos es una solución, ese es mi punto de vista, una solución al grave problema del déficit de justicia que tenemos. Y por eso creo que se equivocan los jueces, los magistrados y los ministros. ¿Cuáles contrapesos, diputado, tienen ahorita? Todos. ¿Cuáles? La comunicación son un contrapeso. ¿Quiénes, la perdóname? minoría son un contrapeso. Ah, bueno, pero que no cuentan en voto. No, por eso, pues háganlo en las urnas, no lo hagan otra vía, que sea la urna la que defina los pesos y los contrapesos, no que sea por la vía del asalto, ni por la vía del arrebato, ni por la vía del golpe de estado técnico, sino que sea el voto popular el que defina las mayorías, los pesos y los contrapesos. Eso sucede en toda la democracia del mundo, Azucena. En todas partes del mundo sucede. Ahora, diputado, en la elección ustedes hablan que tuvieron la mayoría de los votos, ¿sí? Que pusieron a consideración de los ciudadanos la elección de jueces, ministros y magistrados, pero nunca hablaron de la supremacía, por ejemplo, diputado. Sí, la supremacía, lo que ahora se discute, es parte de los caminos que tenemos que ir abriendo frente a la arrogancia de un poder judicial que se niega a resolver conforme a la Constitución. Nosotros tenemos que ir generando condiciones para que la Constitución no sea violada de manera flagrante. Imagínate que un juez anule todo el constituyente permanente y que nosotros lo aceptemos, Azucena. Basta que un juez de Naucalpan diga se invalida la Constitución que reformó o la norma que reformó el constituyente permanente, las 2/3 partes, 16+1 de los estados. Un juez designado puede hacer eso. Eso no le tiene a él facultado la Constitución. Y por eso creemos que tenemos que poner límites y reafirmar la inviolabilidad de la Constitución. Eso es lo que queremos. Esta propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara se está leyendo como un intento por terminar con esta radicalización en torno a la reforma al Poder Judicial, pero usted me dice que aunque el ministro proponga la elección de ministros, de magistrados del Tribunal Electoral, que se extingan los fideicomisos, que haya austeridad, etcétera, aún con este paso que da el ministro, ustedes dicen no. Yo no lo veo así.
yo no lo veo como una propuesta que pretenda conciliar. Primero, porque es de manera unilateral. Segundo, porque es sorpresiva. Y tercero, porque es inconstitucional, Azucena. Yo no puedo aceptar como legislador y como abogado, como maestro de derecho, que se viole la Constitución para decir intentamos arreglar. No me preocupa a mí eso. Es decir, no me interesa que se viole la Constitución porque te concedan, seguramente así lo piensan ellos, que te concedan graciosamente el que los ministros de la Corte se elijan, o el que los magistrados del Tribunal de Disciplina se elijan, o que los magistrados de la Sala Superior se elijan, o que haya medidas de austeridad y que se acepten. Pero siendo un o que haya escenario la extinción de inédito, fideicomisos. diputado, podría ¿Cómo? haber un punto medio. Siendo un escenario inédito, podría haber un Sí, punto medio. sí, pero no así. Entonces, No así, ¿cómo? no con actitudes unilaterales y arrogantes. Esto sí ¿Le parece amerita arrogante? diálogo. Sí, claro. Bueno, pues, ¿y por qué no platican? Pues porque ellos no quieren o no lo sé, pero nosotros aquí estamos en la Cámara de Diputados permanentemente. Yo no he recibido nunca una solicitud de plática. Ayer recibí a trabajadores del Poder Judicial, Pero con los la ministros, semana las pasada también, ministras. a jueces y a magistrados. A mí no me han solicitado y soy el líder de la mayoría. Y Y, por eso comento, si la función y el intento de arreglo comienza por sí, violar la Constitución, te bueno, digo desde ahora y les digo no. bueno. No hay forma de eh, que iniciemos diálogo violando la Constitución. ¿No se va a arrepentir el constitucionalista Ricardo Monreal, no el No, diputado no o me el político? arrepiento. En mi vida no me arrepiento ni tengo temor de nada, Susana. Le tengo temor a Dios y al Santo Niño de Atocha, pero no, yo he vivido toda una vida, me he preparado para eso, tengo elementos de debate y estoy convencido de que es indispensable la reforma al Poder Judicial porque este país no puede aguantar un supremo poder constitucional reencarnado en la actual Corte. Además, Ujú, ahora ya que sí, pidieron renuncia, sí. este, eh, Híjole, me alcanza otro Azucena, corte. ¿Quiere concluir o tiene tiempo? no, como tú Sí, quieras, no, bueno, aguánteme entonces, perdone. Ya. Las 8:30, gracias al diputado Ricardo Monreal. Diputado, me hablaba de la renuncia que estarían por presentar 7 u 8 de los ministros de la Corte. sí, te decía que seguramente ocurrirá eso ahora, porque lo que tratan de hacer es salvar su haber de retiro, y es correcto, digo, es legítimo que traten de salvarlo. Sin embargo, el Senado puede verse en la posibilidad de rechazarlo. Pero yo lo que te digo es que este desencuentro proviene de una actitud poco seria, poco correcta, que es la violación de la Constitución. Ellos saben, los ministros de la Corte, saben muy bien que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional, es decir, no pueden ninguno de ellos, ni todos juntos en pleno, declarar inválida una norma constitucional. Y ellos lo han puesto en criterios jurisprudenciales, Azucena. Han interpretado el 135 de la Constitución y han señalado ellos en jurisprudencia de la Corte que no hay procedimiento que valga ni tampoco que invalide Ujú, a la ujú. Constitución. Entonces Bueno. ahora están negando sus propios criterios por razones de carácter político, no por razones de carácter legal ni de carácter constitucional. Ese es el fondo y ese Bueno. es el origen del conflicto que ellos quieren y pretenden generar artificialmente, del cual nosotros no caeremos ¿Podrían rechazar las renuncias? institucionalmente haciendo nuestro ¿Me trabajo. dice? ¿Cómo? ¿Podrían rechazar las renuncias de ¿Cómo? los ministros? No lo sé, no me corresponde a mí, no me meto a otros cámaras, eso le corresponde al Senado. Al Ellos Senado. presentan su Ujú. renuncia al Senado y el Senado decide si las acepta o no. Pero Bien. finalmente es una estrategia simplemente económica de seguir No, bueno, gozando pues de había su un haber plazo, ¿no? Hay un económico. plazo para presentar Hay un su plazo renuncia de, y de con ello dar a entender también que no van a participar en la elección. Hay un plazo. y si no se resuelve, en ese plazo se decide por el Senado. Ah, Ellos están aspirando a mantener su haber de retiro, fundamentalmente, que es muy jugoso.
frente a cualquier Pues mexicano o mexicana. un derecho, ¿no? Que usted sabe, Es un pues es derecho, un derecho yo no adquirido. discuto, bueno, Ajá. es un derecho que ya define en sus transitorios la Constitución que está en vigencia, y si no renuncian ellos, obviamente podrían perder ese haber de retiro. Bueno, y además, bueno, con esto están renunciando también a participar en la elección, que es uno de los requisitos que se explican en esta reforma, diputado. Sí, y está bien, digo, es una decisión Sí, de ellos. sí, sí, A sí. mí me hubiera gustado que participaran para que sepan lo que la gente piensa de ellos en las urnas. No tiene nada de malo enfrentarse a la población y enfrentarse a las urnas. Muchos nos hemos dedicado, a veces nos rechazan, Pero nos hemos ellos están dedicado a eso. dispuestos a enfrentarse a la elección, ya lo dijeron, diputado, en este proyecto. Que están, Sí, los entonces no ministros. deberían de renunciar. Digo, si están presentados, en el proyecto es muy Sí, claro, mira, Azucena, es que el proyecto es un pronunciamiento político de intentar decir, soy diferente, te entrego algo, pero te quito algo. no, pero ellos Pero dicen, ellos no nosotros nos pueden, sometemos a la elección por voto popular, no, ministros y sí, sí, pero a ver, magistrados. mira, en el caso de ministros de la Corte, según esta resolución, aceptan que se elija Ujú, por voto. correcto. Magistrados del tribunal aceptan de disciplina judicial Sí, que sea por voto. Magistrados de las salas del tribunal electoral aceptan que sea por voto. sí. Y ellos dicen, en cambio, no te acepto, jueces Ajá. magistrados o Jueces poderes y locales. magistrados, ajá. Pues no es su facultad. Ellos no pueden decidir. Quien Bueno, decide eso es solamente el constituyente permanente. Esa es esa es la razón y la esencia de la discusión. Ellos avalan, por ejemplo, y tú lo sabes muy bien porque sé que lees y estudias Azucena, ellos avalan que incluso la extinción de los fideicomisos vaya adelante, que se sí, crea el exacto. Tribunal de Disciplina, Ajá, adelante, y sí, dicen ellos que se establezcan plazos para resolver, o sea, ajá. ellos dicen, te doy esto y te quito esto. Mi discusión y el centro y la esencia de este debate es que ellos no tienen facultades, porque violan su principio Bueno, de legalidad, Azucena. bueno, Ellos solo sí. Ay, a ver, me... Ah, exigen, y sí. lo que les exigen es no ningún recurso procede para que invalides una norma constitucional. Eso es Bueno, todo. No pueden invalidar un párrafo, un renglón de una norma constitucional aprobada por el órgano reformador. Esa es la bueno. discusión fundamental. Bueno, diputado, entonces no van a acatar la resolución de la Corte el jueves. Digamos que esperemos que se serenen los ánimos en la Corte, en el Pleno, y que no cometan esta barbaridad. Esa es mi apuesta, Si van que con no este cometan esta anteproyecto, si van con este violación. proyecto No, y lo votan a favor, ojalá y lo rechacen porque verdaderamente en la historia esto se va a saber, se va a escribir, así aunque es, ahorita haya paleros de uno y de otro lado, se va a escribir y se así va a dar a es. conocer, o sea, van a surgir de aquí artículos, estudios, libros y Ajá. van a colocarlos A cada quien en en una su lugar. situación Ujú, de verdadera violación a la Constitución. No ujú. pueden justificar esto aunque tengan los 8 votos y aunque aprueben los 8 votos. Por eso yo hago votos, pienso que la serenidad puede llegar a un grupo de ministros que diga, oye, no voy a votar esa barbaridad, es un monstruo jurídico, es una aberración constitucional lo que Bueno. me estás planteando. Bueno, si Pero se bueno, es aprueba parte este del proyecto del debate. ministro, ustedes Ya no, veremos, ya veremos. Si se aprueba ese proyecto aberrante, nosotros actuaremos legislativamente. no acatando. No, actuaremos legislativamente. Ya veremos, mi querida Azucena. La No presidenta dijo adelantemos vísperas. hace un momentito, dice que no acatarán, que la propuesta de Carrancá no es correcta. Sí, no le he escuchado a Azucena. Es que ahora estoy en La tu tenemos. entrevista, a veces le escucho. Te ofrezco retomarla, escucharla. La quiere, si quiere la escuchamos juntos, aquí lo tengo. Me A parece bien. ver, ¿lo tenemos? Adelante. Lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora, es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos
de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la votación. Bueno, es lo que dice la presidenta, diputado. Sí, coincido. Finalmente es parte del debate y esta entrevista que tú me has concedido el día de hoy, en el sentido de que ellos están violando el principio de legalidad. No están facultados, Azucena, ni para legislar, ni para violar la Constitución, menos invalidando una norma que el órgano reformador ha elaborado y ahora está vigente en la Constitución y en nuestro sistema jurídico nacional. Bueno, corrijo, dice, vamos a esperar a la votación, esperarán a la votación que realice la Corte, porque los ministros conocen lo que estoy diciendo, no es correcta la propuesta, eso es lo que dice la presidenta, van a esperar al jueves, si se vota... No se adelanta, que es lo correcto, y ya seguramente el jueves, si esta resolución se firma o si se aprueba por 8 votos, entonces ya tendremos un escenario distinto al que en este momento estamos platicando. Bueno. Y tomaremos decisiones legislativas, institucionales. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo, por esta extensa entrevista, diputado, pero bueno, había muchas cosas que poner sobre la mesa. ¿A las 9 van a dar un mensaje? No. ¿Ah, no? Bueno. Había la Junta de Coordinación Política, habrá Senado, una plenaria para Bien. explicarle a la gente, a los diputados y diputadas de Morena, en qué estamos. Muy bien. Y qué es lo que vamos a hacer martes y miércoles, pero no hay un mensaje especial que yo sepa, no, al menos no por nosotros. Muy bien, le agradezco su tiempo, diputado. Estoy para servirle a ti, a tu auditorio, Gracias. Azucena. Un saludo respetuoso. Gracias, suerte el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Bueno, pues ahorita seguimos revisando esta situación.